prácticamente es específico lo que indican las turbinas, ¿no? Toda central, como vamos a ver, carbonera, o perdón, central, bueno, acá está quizás con un poquito más de detalle. ¿Ven? Esta es la central de 2, que se parece, como digo, a cualquier central termoeléctrica carbonera del mundo, a cualquiera. Justamente el barco, ahí están los dos que veíamos, los dos parques de acopio que se le denominan de carbón. El sistema viene así, ¿ven? El transporte, por sistema de transporte no de faja, sino de tipo hidroneumático. Lo lleva para acá este molino, esta torba, y viene de estos molinos, y de esos molinos, pues entra la caldera. Entra la caldera bajo una forma de carbón pulverizado. Esta es la caldera. Acotubular, porque bueno, estos son los tubos por donde circula el agua y vapor, sale por acá. Y por externo viene pues, el hogar que le irradia, la transfiere el calor por aquí. Y ahí están. Y en estas zonas arriba están los recalentadores y los sobrecalentadores. Y ahí está, fíjese. Esta es la caldera, fíjese. La caldera de carbón. Acá lo verán en perfil la distribución de los cuerpos de la turbina de vapor. Siempre la turbina de vapor, a medida que aumenta la potencia, se transforma en se requiere de dividirlo en cuerpos. Un cuerpo de alta presión, un cuerpo de baja presión y un cuerpo de alta presión, de media presión o IP y una de baja presión. Lo vamos a ver por qué también. Solamente lo estoy indicando así también. Y obviamente en cada una están en un solo eje. Cada una colabora con una potencia mecánica, 1 más 2 más 3. Esa potencia mecánica se suma acá para accionar este generador eléctrico, producir energía eléctrica y mandarlo al sistema interconectado. Esa es la parte fundamental, vamos a decir. Ahora, fíjese, el sistema, vamos a decir, de aire para el proceso que acá se da, ¿no? Obviamente, para producirse la combustión, hay una cantidad de aire que ingresa por acá y hay una cantidad de carbón pulverizado que ingresa por acá y ahí se produce, o sea, bajo un sistema de ignición se produce la combustión correspondiente. Luego, fíjese, de ahí se produce la combustión. De hecho, que van a haber inquemados, o sea, aparte de lo que es los CO2, CO, SO2, etcétera, sale también los particulados o inquemados, y los cuales para poder justamente combatirlas, ¿no? Es decir, impedirlas que salgan hacia el ambiente, simplemente acá en esta zona existe un sistema que se denomina de precipitación electrostática. ¿Qué significa un sistema de precipitación electrostática? No es otra cosa que como una plancha en plano inclinado, una plancha metálica en plano inclinado, que recibe energía eléctrica, energía electrostática, y por otro lado está vibrando. Entonces, en el plano inclinado, las partículas del particulado del proceso de la combustión, lo que no se quema, eso es jalado, o sea, es atraído a esa planchita en plano inclinado. Esa planchita está energizada electrostáticamente y vibrando, de tal manera que al estar energizada electrostáticamente, las partículas sólidas se van y se pegan. Y se van pegando y pegando toda la cantidad, ¿no? Pero está vibrando también, hasta que llega a juntarse tanto y solito baja, ¿no? Es decir, se acopia por la parte inferior y se saca. De esa manera se eliminan los particulados que salgan con medio ambiente. Entonces es una forma, fíjese, tan ingeniosa y que ha desarrollado, por supuesto, para evitar que los inquemados, o sea, los particulados salgan por la chimenea. ¿Quiénes generan el color
el color del humo? Es el CO2, el CO, el SO2, los inquemados, los particulados. ¿Quiénes? Los particulados. Los particulados, así es. Esos son los que generan ese humo oscuro que generan. El CO2 no tiene color. El CO no tiene color. Entonces, de esa manera, ahora como historia les comento el caso de Hilo 2.1, esta central se ha desmantelado en una condición de medio uso, o sea, seminueva, por una cuestión de competencia, se dice, de mercado, y por otro lado por la estrategia empresarial del propietario, del dueño de esta central, que era Enersur en su tiempo. Y entonces, porque por competencia en materia de costo marginal estaba en determinados momentos compitiendo por algo generaba. Y claro, sumado a otro punto importante, que ustedes también pueden preguntarse, es decir, ¿cómo en el caso de Estados Unidos, como en el caso de China, que se habla que las centrales carboníferas todavía se mantienen, pero con emisiones mínimas? Es por una razón importante, ¿no? Ya existen sistemas de control de emisiones de acuerdo a las exigencias internacionales. O sea, hecha la exigencia internacional de control de emisiones, efectos GI, o sea, esa exigencia es que bajan los indicadores, ¿no? Las normas, las barreras, como le llaman, las vallas, se lo están bajando cada vez más. Pero al bajar cada vez las vallas, todos los sistemas o dispositivos que se crean para contrarrestar esos mínimos que se exigen, esos también tienen costos. Y saben otra cosa importante. ¿Qué pasa en la combustión cuando ustedes, imagínense, alguien le provoca y va y lo tapa? O lo tapa. O sea, simplemente lo cierra. ¿Qué sucede con la combustión? Se ahoga, en lo que se dice, no simplemente se apaga o se inestabiliza. Todos esos sistemas o dispositivos para contrarrestar los mínimos efectos GI, o sea, ¿no? Que existen, son costosos por un lado, pero por otro también les restringen caída de presión, obstaculizan. Y cada vez que ustedes lo tapen acá, por un lado, alteran la combustión, o sea, inestabilizable, y por el otro lado le bajan el rendimiento. Y bajar el rendimiento de la combustión, ¿qué significa? Baja el rendimiento en planta. Pero a la vez también, cuando se baja el rendimiento de combustión, aumentan las emisiones. Pero por supuesto, para eso están estos dispositivos caros que se han colocado para contrarrestar. Pero estos dispositivos caros generan restricciones o caídas de presión. Entonces, fíjense ese círculo vicioso, ¿no? Generan restricciones, o sea, caídas de presión. Caídas de presión, consecuentemente ahogan el proceso de combustión. Y ahí se encuentra un límite. Y se dice, oiga, voy a tratar de que mi central cumpla con todas las condiciones que me exigen las restricciones internacionales en términos de contaminantes, poniéndole todo el positivo. Pero entonces el positivo me la ahogan a la combustión. Consecuentemente me reducen el rendimiento. Entonces, ¿qué hago? Se busca un equilibrio, pero ese equilibrio es inestable. Entonces lo que se ve en el proceso es simplemente decir, oye, como en el Perú, si dice, oye, si hay centrales hidroeléctricas que son de menor costo, ¿por qué no puedo invertir en él? ¿No lo ven ahora en él? Y todas estas grandes corporaciones, Calpa, por ejemplo, están invirtiendo, siendo termoeléctricos, están invirtiendo en instalar centrales eólicas, solares. ¿Por qué? Porque existen recursos en nuestro país. Entonces, ellos lo ven desde el punto de vista económico, de rentabilidad, y van a lo que es más barato. Y por suerte, altos recursos y justo lo que queremos, es decir, que no tienen problemas con el medio ambiente. Y así va. Ese interés tiene la mayoría de plantas, empresas de generación privadas en nuestro país, de manera que
Esto quedó así, decía. O lo desmantelamos y apostamos por meter solar y eólica, que eso es lo que hicieron. O le colocamos dispositivos para estar acordes a las exigencias internacionales de contaminación. ¿Cuáles? Optaron por uno. Porque si ustedes van en el caso español, hay una central de Aboño que les voy a mostrar donde yo trabajé 3 años. En esa central hasta ahora se mantiene. Quema carbón y quema gas natural y quema otro combustible. Y al quemar carbón se supone que también está cumpliendo con las exigencias y invirtiendo en dispositivos para controlar las emisiones. Pero eso es otra realidad. A ver, entonces eso es lo que quería hacer el comentario acá. Esto lo van a leer porque todo lo que estaba diciendo está acá, definido todos estos. Y ahí está la central. Esto ya les es familiar, ¿no? Ya han visto algo en termo, en práctica de termo. En termo 2 me parece. O no les parece, o no se parece. Algo, ¿no? Ahí está la central hilo 2 en su esquema más simplificado. Más simplificado. La caldera con su sobrecalentador y su recalentador, sus 3 cuerpos de turbina, cuerpo de alta presión, media presión, baja presión y su generador de vehículo. Y luego lo demás que ustedes lo conocen, es decir, su condensador, sistema de bomba y condensado, un precalentamiento previo y estos precalentadores intermedios que están, pero precalentadores que tienen acá. Y luego, que son los regeneradores que se denominan, y luego el agua a una alta presión líquida ingresa a la caldera y se completa el ciclo. ¿Ya lo han visto ustedes? ¿Está ahí? ¿Qué inquietud más tienen ahí? ¿Alguna preguntita a ver qué les sale? Había mencionado el tanque. ¿Ahí dónde está ubicado el tanque? ¿Cuál tanque? El tanque de desacelerador. Desgasificador, ¿no? Desgasificador. Ah, no está, pues. Acá no está. No está. Hay ¿qué le puedo decir? Hay 2 tipos de sistemas de desaireación o desgasificación, que también se llama el sistema. Toda central turbo-vapor tiene que, es decir, con sistema de condensación, necesariamente tiene que tener un tanque de desgasificación o desaireación. Un sistema de desgasificación o desaireación. Siempre. ¿Por qué sería la razón esa? Porque acá, ya que usted preguntó justamente, ¿no? Cuando se tiene un condensador, nosotros nos vamos al orden de 10 kilopascales absolutos. 10 kilopascales absolutos. ¿Cuántos kilopascales es el cero absoluto? Perdón, ¿cuántos kilopascales tiene el medio ambiente? Alrededor de 100. Para bajar al cero absoluto, o sea, al vacío pleno, es 0, no se llega ahí. Pero acá, con estos tipos de sistemas, se llega a 10, 15, 20 kilopascales absolutos. Vale decir, miren qué vacío, un vacío altísimo. Cuando uno genera un vacío acá en este condensador, el aire que está en el medio, de alguna manera se va a meter al proceso. Se va a meter. El aire con partículas más livianas se mete por diferencia de presión mínima. Entonces, ¿qué pasa? Se va a mezclar el agua y justo antes de acabar el proceso de condensación. Entonces, ¿qué hay? Ese aire que entra, que es nitrógeno y oxígeno, principalmente. ¿Qué genera ahí? Se mezcla con el condensado. Y si se mezcla con el condensado, o sea, no tenemos tanque desaireador, no tenemos sistema de desgasificación o desaireación. ¿Qué pasa acá? El agua
condensada mezclada con burbujas de aire. Se mete a la bomba. ¿Y la bomba qué sucede cuando trabaja en agua mezclada con gases? Cavitación. Cavitación. Eso lo vieron en turbo. Cavitación es por dos razones, por dos orígenes, ¿no? Que el agua se vaporice transicionalmente, la propia agua, ¿no? O que en este caso otro medio haya, que se inyecte burbujas o digamos gases de otra naturaleza, como es el aire. Entonces, para proteger, fíjense el efecto del aire, el oxígeno y el oxígeno, sobre todo el nitrógeno, ¿no? El aire entonces lo malograría la bomba de condensado. Eso es más que seguro si no habría un sistema de desgasificación. ¿Qué más haría el oxígeno molecular dentro del agua? También genera un efecto de oxidación en caliente. Entonces ese es otro riesgo que se tiene para afectar paredes de los elementos componentes fundamentales, como son las turbinas correspondientes, los cuerpos de turbina correspondientes. Entonces esos dos efectos tienen, fíjense, si no se desgasifica. Ahora, ¿cómo se desgasifica? Mediante dos tipos. O sea, los sistemas de desgasificación son de dos tipos. O van uno cada uno o van incluso en complemento los dos. Son las bombas de vacío para sistemas de generación de potencia, sistemas de turbovapor de baja potencia, y los eyectores, los sistemas de eyectores que les comenté, no sé si les comenté, los sistemas de eyectores, que lo vamos a ver también un poquito al detalle. Sistema de eyección se llama, ¿no? La desgasificación es mediante bombas de vacío o sistemas de eyección, no erección, eyección. Para potencias más altas, ¿no? Para potencias más altas es sistemas de eyección. Y ahí es donde está el tanque alimentador de gasificador, ¿se acuerdan? Donde esté, a ver. Entonces SR, por ejemplo, ¿qué significa? Lo que pasa es que los sellos, o sea, para hacer funcionar apropiadamente los sellos de las uniones, de los chumaceros rodamientos que se tienen en los tres cuerpos, vamos a decir, se lubrica, se facilita su giro a través de vapor, inyectándole vapor. Entonces, para pequeñísimas cantidades de vapor que son despreciables cuando uno hace un balance energético, se mete ahí. Y luego se viene a este punto, pues, o sea, se recupera de todas maneras ese vapor de sellos. Y bueno, se lo inyecta nuevamente al ciclo, transformándolo en agua, bueno, en condensado. Profesor, ¿dónde está la caldera recuperadora? ¿O todo eso? No, acá no hay caldera recuperadora. Esto es un ciclo de vapor, ¿no? Claro, pues. Pero está bien que se pregunte, está bien que se pregunte. Esta es una central de vapor carboeléctrica, porque la generación del vapor, como dije, se hace acá, quemando carbón. En el caso de los ciclos combinados, en vez de esta caldera, tenemos la temperatura de los gases de la turbina de gas. Esa temperatura que sale a 500 grados y una gran masa de oxígeno, gases producto de la combustión, caliente como para ponerle serpentinas ahí, vaporizar agua y formar este ciclo de agua. ¿Ya? Así surge inquietud. Por eso les digo, léalo, porque está de la semana pasada. Pero es bueno tenerlo, leerlo y preguntar después. Después esto les viene, seguro que en Termo uno también han visto, ¿no? Sistemas que dicen mejoramiento del ciclo Rankine. ¿A través de qué? Sistemas de proceso de regeneración o precalentamiento del agua de entrada a la caldera, y sistemas de sobrecalentamiento y recalentamiento. Esos son los que mejoran el ciclo Rankine clásico. Ahí estamos. Todo se practica así. El famoso ciclo Hertz, que también le llaman,
Bueno, por el nombre de adaptaciones que se pusieron así. Pero en sí es eso, ¿no? Es un ciclo Rankine mejorado. Con precalentadores, que estos también que le llaman economizadores. Regeneradores. Precalentadores. Economizadores. No, cuidado, recalentadores están acá. Este es el recalentador. Si quisiéramos hacer el circuito, porque esa es la base fundamental, manejar circuitos en térmicas es primero seguirle la continuidad del flujo. Primerito seguirle la continuidad del flujo. Entonces, ¿qué tal? Lo seguimos desde acá. Sería desde acá el agua que sale del condensado. Desde acá. Entonces, el agua condensada, ¿no?, viene a una presión y temperatura. Vamos a imaginar que sea ¿cuál? Esta es la bomba de condensado. Esta bomba, generalmente, a ver. Sí, acá está la bomba que le eleva la potencia, la presión a la presión de caldera. Esta es la bomba que le eleva la presión a la presión de caldera. Pero esta es la bomba que le levanta a la presión del tanque de alimentador. Acá no lo hemos puesto, o sea, fíjense, acá el esquema sería el tanque de alimentación y desgasificación, donde todo esto vendría ahí con una presión de salida de esta bomba que sería más o menos casi la atmosférica, o bien, 2, 3, 4 bares puestas acá. Y de ahí vienen, fíjense, como le dije esto, ¿no? Precalentadores o economizadores, cualquiera de esos tres nombres tiene. Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 precalentadores de contacto indirecto, que es el denominado de superficie. Y un auxiliar, 7 sería, y uno de contacto directo, o de mezcla denominado. Que este es el más grande, por supuesto, es de mayor capacidad. Entonces, ¿esto es para qué sirve? ¿Cuál es la función de los precalentadores? Ustedes que dominan hoy la programación, yo les digo les doy un tema de tesis de titulación profesional. ¿Qué les parece? Pero hagan. A ver si como digo, bien facilito. Miren. Y es análisis de costos. Sería, por ejemplo, decir, el tema de tesis de titulación, fíjense, verificación del sistema de regeneración, ¿no?, del sistema de regeneración de la central hilo 2.1. Verificación, evaluación y verificación del sistema de regeneración de la central hilo 2.1. Así de simple, ¿ves? Ese es un tema de tesis de titulación profesional. ¿Y saben lo que van a hacer? Ya. Eso es lo que dicen que es. Pero ¿cómo lo van a hacer? Perfecto. Obviamente, primero tienen que tener el conocimiento de todo, la condición de trabajo, es decir, la identificación de todos los parámetros en una condición de plena carga, por ejemplo. Es decir, potencia eléctrica, plena carga, las presiones y temperaturas que hay acá para esa condición, los flujos correspondientes básicos y el análisis de gases correspondiente para tener un auditorio completo. ¿Y eso qué? Existe. O sea, esos son datos que ustedes lo toman, ni siquiera lo van a levantar, la toman, porque hay. Bien, pues entonces con eso yo ¿qué hago? Un balance energético. ¿Y un balance energético qué es? No es otra cosa que encontrar sus entalpías específicas en cada punto. Importante, ¿o no? Eso es, o sea, identificar todas las entalpías en entrada y salida de cada subproceso. Todo equipo es un subproceso, un subsistema. Todo equipo. Este es un subproceso, este otro y así. Acá un subproceso, otro subproceso, otro subproceso. Acá igual. Entonces, fíjese, ¿qué van a hacer para ese título? Para ese título que se le da. Dirían, pues ya tengo la central. También haría un análisis de costos.
aplican esa formulita que les mostré, ¿no? Y ya tienen costos. Bien, pues. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Ya con esta información determinan la condición de trabajo y su variable objetivo. ¿Cuál es la variable objetivo que uno busca en una central? La variable, una de las variables objetivos más importantes es el rendimiento de planta. El rendimiento de planta no es otra cosa que la potencia de salida en plena carga dividido entre la potencia del combustible. ¿Y la potencia del combustible qué es? Flujo másico del carbón, del flujo másico del combustible multiplicado por su PCI. Se acabó, fíjese, ese rendimiento. Entonces, miren, ya tienen esa variable objetivo. Yo quiero demostrar el cómo hacerlo. Ese título que pongo ahí es bajo la forma siguiente, ¿no? Yo lo voy a ilustrar primero. Yo voy a encontrar una curva de número de precalentadores. Número de precalentadores, que es este. Número de precalentadores en función, fíjese, del rendimiento de planta. El rendimiento en planta. Yo ya sé cuántos hay, ¿sí o no? Yo ya lo sé. Ahí está. Lo tengo plenamente identificado. Pero teóricamente, lo que tendría que hacer yo es simulo y digo que esta curva de acá, cuando yo tengo un precalentador, un solo precalentador, tiene esta curva. Imaginémonos así. Miren, cuando tengo dos, será así. Esto tengo que encontrarlo y esto puedo simular. Esto sí puedo hacer. Hay técnicas de simulación o simplemente cálculos preordenados en un programa que ustedes pueden hacerlo. Entonces así, 2, luego hacen 3 y así, tal y, tal y así. De tal manera que cuando ustedes lleguen a estos precalentadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 principales, este es pequeñito. Este es pequeñito. De acuerdo a la información, este es bien pequeñito. Pero estos son los principales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de superficie y 1 de contacto directo. Pero para el análisis termodinámico es lo mismo estos, ¿no? Entonces sale así. Imagínense que esto simulado sea de 7 precalentadores. De 7, de los 7 que estamos viendo. Es lo que uno modelísticamente tendríamos que este valor, que es en este caso 7, este rendimiento simulado que lo están haciendo ustedes, vamos a llamarle N simulado, rendimiento, ese debe coincidir, ese rendimiento simulado debe ser mayor, menor o igual que el rendimiento de plantas de la central. Y ya está donde está el trabajo. Ahora que yo lo saque que está cerquita, pues súper bien tu análisis, ¿no? Si está lejano, bueno, está mal tu análisis o está mal diseñado la planta. Pero ¿cuál sería la probabilidad que esté mal mi simulación, ¿no? Claro, probablemente la planta ha sido hecha. Y siempre hay un pequeño margen. ¿Por qué esto debe coincidir? ¿Acaso no es un tema de ingeniería que están haciendo ahí? Ahí está. Entonces, si quieren tomarlo, tienen datos de ella y es un tema bonito. De titulación profesional. Tengo una duda, más que todo A ver, dígalo. el diagrama y veo que, bueno, según lo que pienso, que sale el condensador en forma líquida y pasa por los precalentadores. No sé si esa energía para precalentar, según viendo el diagrama, parece que sale la turbina a un vapor caliente y se usa eso. ¿Cuál vapor caliente? ¿En dónde? De las turbinas. O sea, Ya, las turbinas. Esas flechas rojas
llegan a los precalentadores. Imagino que de ahí va... Les explico primerito eso, porque yo creo que les he hecho antes de mostrarle bien lo que hay acá. Miren, el condensado viene acá, se te calienta un poquito, bien poquito. Entonces, ese flujo de condensado, vamos a decir que acá está a 2 bares, acuérdense, 2 bares y 50 grados centígrados, pero condensado. Les digo así, no lo estoy diciendo que sea así, pero más o menos para tener el cálculo. 2 bares, 50 grados. Cuando pase este precalentador, la presión aproximadamente se mantiene 2 bares. Una pequeña caída por esto, pero siempre para el análisis casi igual. Entonces, 2 bares, pero ya pasó acá. Ya no es 50 grados, sino acá es 80 grados. Luego acá, vamos a decir, no proporcional, saldrá pues 120 grados. Ya, 140, luego acá 140 grados. 170 grados, 190, así, ¿no? 230 grados centígrados. La presión casi la misma, 2 bares. Ay, perdón. Es hasta acá. Es decir, acá. Miren, acá viene, ¿ven? 2 bares. Pero aumentó, como le dije, a 100 grados, creo, algo así. Pero ya aumentó. Cada uno aumenta su temperatura, más no la presión. Entonces, en estas bombas lo levantan de 2 bares a la presión de caldera. La presión de caldera puede llegar a 120, 130 bares. Esta es una batería de bombas. Lo levantan a ello. Entonces, y justamente de acá se derivan 2 cosas, ¿no? ¿Ven? Lo principal va así, la bomba va así. O sea, con 120 bares. De 2 a 120 bares, va acá, pero obviamente acá salió a 100, acá estará pues sumado a que le haya subido unos 30 grados más, sería a 130 grados. Considerándose, ha aumentado la temperatura, pero con este levantamiento de 2 a 120 bares. Luego acá gana en 100 bares un delta de temperatura, acá gana en los mismos 120 bares otro delta de temperatura, y acá llega, vamos a decir, más o menos acá está 300 grados centígrados. Y en esa presión. ¿Ven el líquido? Líquido, ojo, líquido, no es vapor. En esas condiciones entra la caldera, en alta presión y líquido, y con una temperatura de ¿cuánto les dije? Por decir más de algo de los 300 grados. Entonces, ¿qué hemos ganado acá? Presión y temperatura de caldera, y temperatura del agua líquida. El ganar, la función principal de estos precalentadores es más que ganar presión, es ganar temperatura. El regenerador o economizador se ha hecho para ganar temperatura. ¿Por qué? Porque nosotros en el diagrama temperatura versus, que es la que más se utiliza, ¿no? Cuando nosotros tenemos esta situación, ¿no? Y acá está, fíjese, fíjese, esta es la isóbara del condensado. Viene por acá, ¿no? Ya la bomba lo levantó a esta condición, estas bombas de acá. Estas bombas de acá lo levantaron a esta condición de 2 bares a 120 bares. Ya lo levantaron. Pero están a una temperatura tal. Y nosotros lo que queremos, en la medida, o sea, la regeneración lo que hace es este rol de acá, de levantar la temperatura en esta isóbara de 120, desde este punto hasta este punto. Eso es lo que se busca. Pero ¿qué significa levantar la temperatura de este punto a este punto? Es como ganar, fíjese, calor latente, transmisión, o sea, quemar combustible para levantar de acá para acá es una cantidad bien fuerte de combustible para levantarlo de este punto para acá. Pero con este proceso ya no estamos quemando combustible, sino estamos aprovechando este sistema, por eso se llama economizador, y lo lleva hasta este punto. Eso significaría, cuando yo estoy acá, estoy ahorrando esta cantidad de combustible y consecuentemente gastaría solamente esta para llevarlo al sobre.
Entonces ahí se ve claramente la definición, ¿no? Economizador. Ahorra combustible para pasarlo desde este punto hasta este punto, y estos son los 7 regeneradores o economizadores. Profesor, pero esa energía para aumentar la temperatura, ¿de dónde viene? En los economizadores. De los sangrados, fíjense. Por eso un ratito de ahí. Quiero terminar. Entonces, de ahí ya el vapor, en la parte acuotubular, en los tubos, lo que se consigue es la saturación. O sea, el vapor se satura. Hasta antes de acá, el vapor en los tubos acuotubulares se logra saturación, y que va justamente una caldera, han visto, que tiene esta característica. Tiene un domo inferior y tiene un domo superior, y acá están los tubos. Este domo inferior es el domo prácticamente de agua líquida, principalmente de agua líquida. Y de acá sube, y este es el concentrador o evaporador propiamente dicho. Acá hay vapor saturado. Y de acá ya surge el sobrecalentamiento, o el otro que es el recalentamiento. Perdón, el otro que viene así a un recalentamiento. Fíjense, estos son los denominados sobrecalentamiento y recalentamiento correspondiente. Obviamente que el hogar, la caldera es todo esto. ¿Ya? Lo estoy haciendo lo que estoy más o menos traduciendo. ¿Ya? Se ve, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, cuando hacemos la distribución acá, esta es la turbina de alta presión. ¿Por qué se llama turbina de alta presión? Porque, bueno, está a alta presión. El vapor viene y este es el sobrecalentador. Viene por aquí, se inyecta acá, se expande, genera potencia mecánica en este eje, y luego el vapor sale de esta turbina de presión a la condición de presión intermedia, a la entrada de acá. Entonces viene por aquí, se recalienta, este es el recalentador, y este recalentador lo levanta. Su temperatura, más o menos, fíjense, a la temperatura de acá, es por diseño, a la temperatura de acá, por diseño. Y viene acá esta turbina de media presión. O sea, esta presión de acá de salida de la turbina de presión es parecida a la de entrada de la media presión. Parecida, digo, porque están muy cerquitas o igual. Y la temperatura de salida del sobrecalentador es similar a la temperatura de salida del recalentador. Esa es condición de diseño. Y bueno, se expande acá, luego de este cuerpo de media presión, genera una potencia mecánica adicional acá, y luego viene y fíjense, se expande este vapor de media presión, en su salida, se supone entre medias, sale en baja, se mete al cuerpo de baja presión, y en esa característica, miren lo que tiene, ¿no? Que la distribución de sus rotores axiales, sus escalonamientos se han distribuido bajo este diseño, ¿no? Equidistantes correspondientes. Mitad del flujo se expande por este lado, mitad del flujo se expande por este lado. Y se genera una potencia mecánica acá que se suma a esta y se suma a esta de acá. Y ese total de potencia mecánica mueve a este generador y se genera la potencia eléctrica. Luego, bueno, acá esta flechita no es así, está al revés, esta es salida. Y el vapor de baja presión ya se va al condensador y completa el ciclo que les mostré. Ya está identificado lo que ustedes tenían ahí de inquietud. Ahora de ahí la pregunta de usted. Tengo más preguntas. ¿Ah? Tengo más preguntas porque de las turbinas están juntas, podrían estar juntas la alta, intermedia y baja. Claro, están relativamente juntas, pero siempre divididas por cuerpos de alta, media y baja presión. Por ejemplo, yo veo conectado la alta y la intermedia, ¿no? No. Lo que pasa es que se ha dibujado como una... Acá el dibujo es el dibujo, pues el dibujo es antojo del autor. O sea, así, usted puede dibujar tal. Lo cierto es que acá se dibuja con una simetría. Acá en la otra parte
la otra parte para abajo, este es el eje, acá la otra parte para abajo, este es el eje, acá viene la otra parte así, y tal, como se mete. Ahora, ¿por qué se separan? Esa es otra pregunta muy importante, ¿no? ¿Cuál sería la razón de separar en cuerpos en vez de hacer una sola turbinaza, vamos a decir, grandaza, y ahí sin divisiones correspondientes? Mucho robustez. ¿Ah? ¿No tiran a la misma revolución? ¿Se pandea? Contraempuje, están conectados en un mismo eje. Eso es el eje, no es que está pasando el vapor por ahí. Sí, pero fíjese su compañero, ¿qué dijo usted? Se pandea, robustez. ¿Pandeo o no? Esto. Flexión. Hay varias razones por las cuales se dividen en cuerpos de alta presión. Una, por ejemplo, atendiendo a lo que dice su compañera, que es, digamos, una razón, no la principal, pero es una de las razones. ¿Por qué se dividen? Porque el eje es tan grande, sería tan grande, que si le ponemos dos rodamientos acá, la flexión sería crítica y no se podría. ¿Saben cuánto debe tener cuánto de flexión o flecha máxima debe tener un eje para que funcione como corresponde, sin vibraciones excesivas? ¿Cuánto creen? 4 micras, 5 micras de flecha. ¿Se ve eso? No se ve absolutamente nada. Pero 6, 7 micras ya puede llegar a una velocidad de 3600 RPM que gira. Puede llegar a generar vibraciones correspondientes. Y al final de cuentas, una vibración es extremadamente peligrosa, tanto para la vida útil de la central, de la turbina, como también para su estabilidad de funcionamiento correspondiente. Entonces, esas dos, vida útil, estabilidad y rendimiento al final de cuentas, porque genera pérdidas. Entonces, esa es una de las relaciones, pero otra principal. Si nosotros tuviéramos una turbinaza grandaza reemplazando a todas, el problema es que no lograríamos conseguir la degradación de potencia, mejor dicho, esta situación. Vale decir, a ver, cuando nosotros graficamos acá, temperatura versus entropía, y esta situación, y digamos así en la turbina, ¿no? Queremos bajarle bajarle hasta este nivel de presión del condensado. Si nosotros tuviéramos una sola turbina compacta, en vez de hacer este recorrido teórico isentrópico, se iría así, decir así. Este sería su recorrido. ¿Y por qué este recorrido tan horizontalizado, incluso más atrás? Y al final de cuentas, el salto entálpico se aprovecharía de esto, nada más. Porque las pérdidas internas crecen de manera significativa, sería en esa situación si fuera una sola y robusta. Entonces, bajo ese sentido, estamos viendo que las pérdidas crecerían significativamente. Una. De tal manera que si nosotros, fíjense, eso por un lado, si nosotros dividimos en 3 cuerpos, al cuerpo de alta presión lo hacemos que se expanda de esta manera. Luego de ahí sube un poquito, se expande en la de media presión así, sube un poquito y luego se expande así. Entonces miren, en vez de tener esto de acá, este salto entálpico tenemos este salto entálpico. ¿Con quién ganamos más energía? Segundo. Expansión sería arreglándolo en 3 cuerpos correspondientes. Eso, fíjese, desde el punto de vista de ganancia de energía. El otro punto es de operatividad correspondiente. Si fuera una sola masa, todo esto, imaginemos que no se deflectara para nada, ni tampoco que las pérdidas se generarían de esa manera. El problema es de la velocidad de giro. El problema es de la velocidad de giro. Todos sabemos que un cuerpo, a medida que aumenta masa, deberíamos aumentar o disminuirle las revoluciones para que se mantenga en la vida operativa estable. Disminuir la velocidad. Ese es el asunto. También el tema
su inercia sería más alta. Por eso, pues, es decir, al tener una tremenda masa significa una tremenda inercia, ¿o no? Entonces, se diseña para ello que este cuerpo, y por eso es que lo he dibujado acá, incluso más chiquito, el cuerpo de alta presión no gana casi energía de expansión. Incluso lo voy a hacer así tan parecido, en donde se gana más salto entálpico, es en el de baja presión. Miren, más alto entálpico, el de baja, en el de media, y en el otro, en el de alta presión se gana poquitito. ¿Para qué es el asunto? Porque este cuerpo de alta presión se diseña con rotores axiales del tipo que le llamamos con grado de reacción casi nulo. Es decir, son rotores con grado de reacción pequeño, no es cero, pero es casi nulo. Es decir, son álabes que aprovechan específicamente la energía cinética más que la energía de presión. ¿Y para qué? Para que justamente controlar o regular la velocidad. En otras palabras, quien le da la velocidad a este eje común es el cuerpo de alta presión con el diseño apropiado de sus rotorcitos, que son del tipo rotores que le llaman tipo Laval o tipo Parsons. Es decir, son rotores de bajo grado de reacción. O sea, no están en cero, pero están cercanos, 0.15, en ese nivel. Y eso es decir, una vez que regula la velocidad, o sea, no es que regula, sino condiciona la velocidad de giro, ya puede diseñarse en los demás cuerpos. Ahora, en términos de tamaño de los rotores más chiquitos, los que tienen los álabes, debemos decir, son axiales. Los rotores más pequeñitos son de acá del cuerpo de alta presión. Los álabes axiales de la turbina de media presión son más grandes, vamos a decir así, un poco más grandes. Y estos son tremendos álabes. Ahora, ya su grado de reacción, estos son justamente los que le llaman la turbina de media presión, ya tiene unas características, unos rotores del tipo de reacción. Y los de acá son puramente de reacción, es decir, con grado de reacción mayores de 0.5, 0.7, 0.8, 0.9 de grado de reacción. ¿Y qué significa el grado de reacción? ¿Se acuerdan? En turbo 1 es el cociente de la energía estática dividida entre la energía total. En este caso sería el cociente de la entalpía estática dividida entre la entalpía, el cociente del delta de entalpía estática dividido entre el delta de entalpía de total. Entonces, significa que acá más aprovechamos energía cinética, acá aprovechamos energía cinética y energía de presión, y acá aprovechamos exclusivamente energía de presión, porque sus álabes son del tipo con alto grado de reacción. ¿Se dan cuenta? Esas tres razones principales hacen que necesariamente tengamos que dividir. La otra pregunta, otra inquietud sería, miren esta, ¿no? Yo me hago para que ustedes también estén. ¿Y por qué los álabes van creciendo de longitud? O sea, son álabes más grandes en el cuerpo de baja presión comparativamente a esta de acá, de media presión. ¿Por qué? Porque a medida que baja la presión, que ustedes ven, a medida que baja la presión, ¿no? Todas estas son isóbaras, baja la presión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el vapor? ¿Aumenta o disminuye de densidad el vapor? A medida que la zona de sobrecalentamiento grande está por acá. Baja el sobrecalentamiento, aumenta la densidad, disminuye el volumen específico, que es la inversa de la densidad. Pero aumenta la densidad correspondiente. Entonces, consecuentemente, requiere más volumen. Para expandirse requiere más volumen. Consecuentemente, en una masa que queremos que
que se expanda apropiadamente, tenemos que darle las condiciones de mayor volumen correspondiente. ¿Y qué es aumentar el volumen? Aumentar la longitud de los álabes correspondientes. Aumentarlo. Ahora, otro punto, otra parte importantísima, ¿no? Por esa razón, al tener gran inercia, son de mayor peso, mayor volumen y consecuentemente mayor peso, ¿qué pasa con la inercia? ¿Quién tiene más inercia? ¿La turbina de media, el cuerpo de media, de alta o el de baja? Ahí se ve claramente una tremenda inercia de baja. Y en un rotor con gran masa y gran inercia del tipo axial, cuando hace el cambio de momentum angular, genera un esfuerzo axial. Entonces, estos rotores de acá generan la sumatoria de unos esfuerzos axiales bárbaros hacia acá, porque están girando así. Y esta mitad de acá hacia aquí. Por lo tanto, por eso es que se hace así, no se diseña de esta manera equidistante para que el sumatorio de fuerzas axiales que vienen hacia la derecha se compense con las izquierdas y no sufran los, ¿qué son estos? Los rodamientos. Primero. Vaya. Cuando se saben todos estos conceptos, cuando ustedes sientan averías, cuando estén operando, saben interpretar. Y cuando se sabe interpretar, se sabe actuar. Ese es el asunto. Ahora los protocolos son... Las otras turbinas también generan fuerzas axiales que se compensan. Claro, pero como le digo, sus álabes son más chiquitos y son de 10 escalonamientos. O sea, 10 no, 8 por ahí, para el caso de la central esta de hilo 2. Esta tiene 15 y esta tiene 15 acá y 15 acá. Profesor, una consulta, ese vapor que sale del rojo para hacer el recalentamiento del sangrado, ¿Cuál? Esa línea roja que va al recalentador. Ahora te adelantan, pero me hace recordar sobre todo. ¿Cuál es el rol de cómo funcionan los recalentadores para justamente ganar este objetivo de precalentar el agua acá cerca de 300 grados centígrados en condición líquida acá, que es justamente el ahorro de combustible? Es sangrando, o sea, extrayendo apropiadamente de puntos estratégicos de diseño, ¿no? Extrayendo pequeñas cantidades de vapor. O sea, quitándole, fíjense, acá se te expande y de pronto esto le está restando para expandirse y generar potencia de calificación. Igualito todos los sangrados. Se pierde. Cada masa que se saque, algo colabora en no transformarse en un delta de potencia mecánica. Pero más se gana, fíjense, aún sacándole así, haciendo esto, incrementando la temperatura, más se gana. O sea, más se gana el gradiente de ganancia de rendimiento haciéndole este proceso, sangrando y generando un incremento de temperatura, gana más respecto al rendimiento total. Eso se demuestra así. Porque uno diría, pues, ¿no? Oiga, acá estoy quitándole, ojo. Acá va a haber una potencia menor que se va a generar. Pero esa potencia menor de mecánica que hay acá, con esto ahorran más combustible. Y conviene, digamos, a nivel de rendimiento total, se incrementa con el aumento de esta cantidad de procesadores. Por supuesto que hay un punto de optimización. Imagínense, nosotros si empezamos a graficar los máximos, lo vemos que, vamos a decir, lo vemos que está yendo hacia así, ¿ven? ¿Dónde sabemos que llegue esto a saturarse por acá? Y a medida que aumentemos más precalentadores, simplemente no haga nada. Al contrario, perjudique. Eso se puede dar. Eso es lo que se llama la técnica de optimización. O sea, algún momento va a haber saturación. Más número de precalentadores, pérdida.
Y el otro punto acá que quería mostrarles también es lo siguiente. Cuando nosotros hacemos análisis de costos, fíjense, cuando hacemos análisis de costos, uno diría, por ejemplo, con el número de precalentadores, eso ya es para remate, sería un trabajo adicional dentro de la tesis de titulación. De titulación me refiero. Con el número de precalentadores, a nivel de costos. A medida que aumento, bueno, acá vamos a poner costos fijos, costos variables y el costo total, que el costo total es igual a la suma de costo fijo más costo variable. Solamente del análisis de los precalentadores. ¿Ah? Precalentadores. ¿Qué vería yo acá? A ver, yo les pregunto, los costos fijos tienen que ver con la inversión. Con la inversión. A medida que aumentan el número de precalentadores, el costo fijo, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Esta curva lo puede sacar también. Esto se puede determinar, se puede estimar. Este es con el costo fijo. Y con el costo variable, que es costo operativo, el costo variable es costo operativo. A medida que aumentamos el número de precalentadores, que estamos viendo que al contrario, se disminuye. O sea, el costo variable, el costo de operación de la central con un aumento a medida que aumenta el número de precalentadores, tiene este comportamiento, el costo variable. Pero cuando nosotros sumamos los dos, porque el concepto de costo es todo, esto será tendrá esta curva. Esta será la curva del costo. Y este será el número 7, no se sabe. Si es 7, del punto de vista de análisis de costos, estaríamos verificando si efectivamente está trabajando también. O sea, encontramos dos objetivos específicos, ¿no? Uno por el rendimiento, simulando acá, y el otro sería por los costos que también se pueden determinar. A la hora de la fabricación, ¿cuál sería más prioritario? ¿Los costos o el del rendimiento? Este es el desempeño. Ahora ustedes dirán, ¿cómo lo hago? A ver, ¿cómo lo hago acá? Si ya está hecho eso, significaría que yo anularía Claro, porque efectivamente, ustedes primero lo hacen considerando, por ejemplo, este precalentador y nada. Les saldría esta curva. Luego, 2 y nada. Saldría la otra. Y así sucesivamente. ¿Acaso no es una forma, como ven, racional, técnica de hacer el seguimiento? Tiene los datos. Es solamente sentarse y calcular. Les digo de ver, con mucho gusto, alguien quien quiera hacerlo esto. Bonito, ordenado. Le da su forma, su vitrina y se acabó. Ojo, no solamente parte central diría, pero ya no está, pues ya no está funcionando, ¿dónde? Que me dan los datos, o algo así, imagínense. No, cuando nosotros veamos los otros trabajos de planta de cogeneración, ahí hay turbinitas. En los ciclos de cogeneración, la mayoría del caso de AIPSA, de Agroindustrial Paramongo, es azucarera, de San Jacinto, de Laredo, etcétera, etcétera, trabaja con turbinas de vapor y con extracciones, con precalentamiento. Pues ahí se puede hacer. Es cuestión de buscar datos, nada más. Pero eso me consulta, esa es la eficiencia de planta, ¿no? Claro, es eficiencia de planta, sí. ¿Dónde? No, este es número de precalentadores. Número de precalentadores. ¿Ven? Ay, a ver, perdón. No, el número de precalentadores es este. Fíjense cómo se me va. Muy bien, ¿te habías dado cuenta? ¿Qué es acá? Temperatura. ¿Cuál temperatura?
de condensado. Esto de acá. Esta temperatura de condensado. Fíjense que se me fue. Va a estar con un rendimiento de planta versus temperatura de precalentación. Con una será así. Obviamente, miren, con una sola, esta, y le quito todos los de acá, va, que dijimos, de 50 grados a 80 grados. Ya no sería 300, sino 80 grados. Por acá está de 80 grados. Y así sucesivamente vamos viendo. Esto se puede hacer también utilizando herramientas cuáles. Se utilizando el IES. El IES buenazo. Profesor, ahí se calienta de manera indirecta, ¿no? El sangrado al precalentador. ¿Cuál? El sangrado al precalentador. ¿Cuál de estos? O sea, Todos estos son, miren, sangrado en alta presión, acá. Sangrado también de acá, ¿ven? Este sangrado de este punto, o sea, 2 sangrados de alta presión, 2 sangrados de media presión, 1, 2, 3 sangrados de baja presión. claro, o sea, más o menos veo, pienso que pasa por una tubería y lo calienta, no el vapor, el sangrado, ¿no? O también se puede combinar, o sea, para que... No, por eso, cuando hablamos de combinar se llama intercambiador de contacto directo. La mezcla es contacto directo. Acá sí, pues mire, el vapor se mezcla con esta agua de acá. Directamente. Se mezcla ahí. ¿No? Entonces, y genera un condensado. Pero se supone que esto se ha diseñado como para sacar en esta parte condensado puro. Está diseñado para eso. En cambio, el vientos que están con es de contacto indirecto. Por ejemplo, acá. Ven, se saca un sangrado. Le transfiere, es un serpentín por donde pasa, pero no se mezcla. Entonces, en ese proceso de transferencia, esto viene vapor, pero al momento de transferirse, cambia de estado. Se condensa. Y este condensado va para acá. Y se junta con este condensado que está acá. Y luego ya se bombea como condensado. Porque siempre donde hay bomba, la bomba siempre va a bombear líquido, nunca vapor. Por supuesto que acá está diseñado al champazo, vamos a decir al champazo, ¿no? Es decir, lo mismo, una presentación tal. Ya ustedes cuando le levanten pues el proceso como corresponde, ahí se hace con todos los detalles. Estamos a la hora, ¿no? Y acá quedamos 15 minutos de sosiego, ¿le parece? ¿Marcaron ya la asistencia? Por favor, porque esta vale, ¿eh? Todos, no se olviden. El otro también, el otro es para los puntos. Fíjense, son 22 de 30 son ustedes, ¿no? Está bien, 22, bueno. 10 que se queden, no hay problema. Bueno, jóvenes, entonces 15 minutos, ¿les parece? Está la hora, creo, ¿no? 6:15, ven. ¿Ah? 6 minutos ya.